boxísticamente hablando, hay un término, a mí que me gusta mucho ver el boxeo. Sí, sí, a mí me gusta ver el boxeo, sí, señor, no se asuste. Soy fanático del boxeo. No me reprenda, por favor, no me haga liberación. Eh, Hay un término boxístico que se llama la estamina. Es como una fuerza que saca no solamente el boxeador, sino cualquier deportista que cuando ya su cuerpo rindió todo lo que tenía en condición física, hay un extra, como que el cuerpo saca de no se sabe dónde ni no se sabe cómo, saca ese extra que le permite a ese boxeador entre los asaltos 9 y 10 terminar la pelea y terminarla bien, terminarla tirando golpes. Usted a veces mira esos últimos asaltos y usted dice, wow, pero estos hombres no estaban muriéndose de cansancio en el séptimo y octavo. ¿Cómo en el 11 y 12 terminaron dándose tantos golpes? Y tú dices, wow, estos no eran los cansados. ¿De dónde le salió eso? Bueno, en el término boxístico se llama estamina. También aplica para otro tipo de deporte. En el Evangelio, la enseñanza de la palabra es la que te da la estamina, la que te permite por el Espíritu Santo sacar una reserva espiritual que no importa si estás rodeado de ministros o de siervos o de ungidos, tú mismo sacas dentro de ti por el Espíritu Santo una fuerza extra, que es una reserva que tiene el Espíritu Santo en ti para enfrentar las condiciones en las que posiblemente lo vas a tener que hacer solamente tú. Nadie va a estar allí, no va a estar mamá, no va a estar el papá, no va a estar el pastor, no va a estar el apóstol, no va a estar el siervo, no va a estar el maestro, nadie. Usted va a tener un momento donde vas a necesitar la estamina del Espíritu Santo para pelear esos últimos asaltos en todo lo que nos toca a nosotros vivir en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén por esa estamina del Espíritu Santo? Gloria a Dios. La necesitamos. Amén. Y la necesitamos y solamente pues nos las provee Dios, no solamente de la predicación expositiva, no solamente de un mensaje que te encuentres interesante en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, donde quiera, porque todo eso es válido. Bueno, hay que tener ahora cuidado a quién tú le prestas el oído, así que no toda es válida. Hay que tener a veces, no hay que hacer acepción de personas, pero también hay que tener cuidado a quién se le presta el oído. Entonces, en esta noche vamos a comenzar una serie de enseñanzas muy, muy interesantes. Tiene que ver con las parábolas. Por ahí Grace tiene una imagen del afiche que preparamos para hoy. De repente se los puedes mostrar un segundito a los que acaban de entrar. Así un flashazo de esa imagen. Mientras que yo hablo. Porque vamos a establecer que la didaché o la enseñanza directa de Jesús. ¿Qué es didaché, hermano? Es la enseñanza directa de un maestro a un discípulo o a sus discípulos. Esa es la enseñanza directa. Nuestro Señor Jesús dio enseñanzas directas, tanto a los discípulos de forma individual, como a la gente que se acercaba a Él buscando escuchar esas palabras de vida eterna, otros buscando ser sanados de diferentes enfermedades. Y esa enseñanza en las parábolas se encuentra de una forma muy especial. Ahí está el afiche, qué bonito, las parábolas de Jesús, su didaché. Excelente, gracias Grace. Esa es la propuesta para una serie de enseñanzas donde vamos a ir examinando las parábolas, porque queremos encontrar en ellas no solamente la enseñanza directa, circunstancial, la que nuestro Señor le entrega a los apóstoles y a los que estaban escuchando en algunos momentos, sino hasta dónde trascienden las parábolas. Vamos a encontrar que en algunas de ellas hay cosas que nos van a sorprender, nos van a maravillar. Y yo espero que esta noche usted sea maravillado, sorprendido por la palabra de Dios al ver tanto de lo que se encuentra en las parábolas, donde se ha hecho mucha predicación de las parábolas. Son lugares muy apropiados para buscar mensajes. Alguien que necesite un mensaje rápidamente lo va a encontrar en una parábola,
extrae, le aplica a la gente y sale como un grande predicando. Porque las parábolas fueron preparadas para dejarnos ejemplos cotidianos. Una parábola es un ejemplo de una vivencia, pero no necesariamente la parábola se trata de un evento real, sino que es un ejemplo. La parábola es una forma de encuadrar un mensaje utilizando un ejemplo de algo que no necesariamente es algo que está ocurriendo o que pasó. ¿Sí? Por eso que la diferencia entre la anécdota del hombre rico y Lázaro no es una parábola. Algunos piensan que parábola no es una parábola, es una anécdota, algo que realmente ocurrió. Pero las parábolas, como por ejemplo la parábola de las 10 vírgenes, que es una de las tantas que vamos a nosotros enseñar, es un simbolismo, es un cuadro para presentar una realidad, una verdad y profundidades que a veces no se encuentran fácilmente. Así que hoy vamos a comenzar una serie enseñando las parábolas del Señor. Vamos a ver la profundidad, el propósito de las parábolas y muchas otras cosas más que nos van a dar una gran bendición. Antes de llegar a las parábolas, quiero mostrarles para que abran su Biblia en Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, el sermón del monte de las bienaventuranzas. Quiero leerlo previo a Mateo capítulo 13. Hoy vamos a enseñar Mateo 13. Pero antes de llegar a Mateo 13 a manera de fundamento, porque de aquí en adelante, después de la parábola del sembrador, que es la que vamos a mostrar hoy, vamos a seguir solo full parábolas, enteramente las parábolas, directo, una por una. Cada noche vamos a enseñar sobre una parábola. Y de esa forma vamos a encontrar la didaché de Jesús, que es la enseñanza directa de Jesús. Pero ¿por qué quiero mostrar Mateo 5, el sermón del monte, las bienaventuranzas? Por una razón muy especial. En Mateo 5, el sermón de las bienaventuranzas marca de una forma contundente y definitiva el evangelio de las buenas nuevas de salvación. El sermón de las bienaventuranzas cambia completamente. Desde ese sermón se marca completamente la diferencia del mensaje de Juan, del mensaje de los profetas, de los mensajes encontrados en los salmos, de los mensajes encontrados en los jueces, de los mensajes encontrados en Moisés, de los mensajes encontrados en Abraham. Toda la historia escrita previamente, ya sea por los patriarcas, ya sea en el Pentateuco, los 5 primeros libros escritos por Moisés, ya sean los jueces, ya sean los salmos, o ya sea en los profetas, el pueblo de Israel estaba adaptado, acostumbrado a un mensaje duro, a un Dios airado, a un Dios castigador que reprendía a la nación por medio de los profetas, a un Dios que aquel que no cumplían un precepto de la ley estaba sujeto a esa ley y tenía que recibir, de acuerdo a la ley, la justicia de Dios. Pero en el sermón, inclusive si usted analiza más adelante por su propia cuenta, usted analiza el mensaje de Juan el Bautista, era un mensaje durísimo. Arrepentíos y convertíos, y se metió aún en problema Juan cuando, señalando el pecado del emperador, le cortaron la cabeza. Pero era propósito y plan de Dios de que él menguara para que Jesús fuese levantado y avanzara en su ministerio. Pero hay algo grande que tomar en cuenta aquí porque estamos enseñando. En Mateo capítulo 5 es el epicentro del estallido de una nueva forma, de un nuevo mensaje y de un nuevo mensajero. El portador de las buenas nuevas de salvación anunciado por los profetas comenzaba su tarea y el mensaje era diferente al 100% de todo lo que antes el mundo conoció.
todo lo que está escrito antes no tiene paralelo al mensaje de amor, al mensaje de misericordia, al mensaje de perdón que Jesús marca. Y quiero leerlo por necesidad para establecer este fundamento en esta nueva serie acerca de las parábolas. Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, Mateo 5:1 dice: viniendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un momento, le voy a decir esto. Lo que se llama en enseñanza o predicación expositiva es que de cada versículo se hace un comentario. Amén. Eso es enseñanza expositiva. De cada versículo se hace un comentario corto y avanzamos. Lo vamos a hacer de esta forma para que entendamos lo que es enseñanza expositiva, para que ustedes saben que después de cada versículo yo hago una pausa, me ponen atención, avanzamos. Amén. El primer versículo, en palabras de Jesús, dice: bienaventurados, el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Inmediatamente esto es contrario a toda la percepción antigua. Los pobres no eran nada, los pobres no eran nadie. Por eso fariseos, saduceos, escribas, todos ellos, su vestimenta, todo muy pulcros por fuera, fueron condenados fuertemente por el Señor en Mateo 23, porque la apariencia lo era todo, el dinero lo era todo. Cuánto tienes, cuánto vales, lo era todo. Las influencias lo eran todo. Aún para los fariseos necesitaban tener conexiones muy buenas con Roma para poder sostener y mantenerse haciendo como ellos necesitaban seguir haciendo en el templo. Es decir, inmediatamente en este momento de la didache de Jesús se marca algo diferente. Y ahora lo más sorprendente es que el Señor dice que los pobres, de ellos es el reino de los cielos, cuando los pobres eran pateados, sacados de la ciudad si tenían alguna enfermedad, menospreciados y muertos muchas veces. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La debilidad era algo que era imposible de tolerar o demostrar en la cultura oriental antigua. Llorar delante de los demás, mostrarse débil, era la ley del más fuerte en ese tiempo. Así que esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, es algo nuevo completamente, no solo para el mundo de ese momento, sino para todos nosotros. Y apuntaba, el versículo 4 apuntaba a la cruz, porque la consolación de esta bienaventuranza vendría después de la victoria sobre la cruz y la victoria en la resurrección al tercer día, y la victoria cuando Él recibiría toda autoridad, toda potestad, y nos los entrega a nosotros por herencia. Versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nuevamente se marca un giro de 180 grados. Los mansos no tenían razón de ser en ninguna de las ecuaciones de la existencia antigua, donde el fuerte era el más dominante, el admirado, el líder. Por esa razón ustedes recuerdan cómo cuando la nación de Israel quiere rey, no quería ya ser como las demás naciones, sin darse cuenta de que estaban entonces rechazando de que Dios, Jehová el Padre, era el rey de Israel. Ellos querían rey, danos un rey, danos un rey. No, el rey les va a hacer esto y esto y esto y esto. No nos importa, queremos rey. Bueno, dales lo que quieren, pues. ¿Escogieron a quién? Escogieron al más hermoso. Saúl era el más alto, dice la espalda, el pecho, tenía esa pinta de rey, de guerrero rey, que nadie se la podía quitar. Y cuando ven a ese hermoso hombre, Saúl dice: perfecto, perfecto, califica. Ese es el que queremos como rey. Entonces, por esa razón, la bienaventuranza número 5 es algo que va en contra de todo lo que se conocía. Posiblemente, como ya tenemos un oído un poco adaptado para lo que es el evangelio, la humildad, la sencillez, el amor al prójimo, ya tenemos algo de eso en nosotros.
como que no es algo nuevo, pero imagínense en ese tiempo, esto era totalmente. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Definitivamente que este versículo apunta a la cruz. Todo el pueblo de Israel, toda la nación de Israel y el mundo entero de la época tenía sed de justicia. Venían de un imperio terrible a otro más terrible, a otro más terrible, a otro más terrible, el griego, y terminan en el peor de todos, el imperio romano, que según Daniel capítulo 7, la cuarta bestia, una bestia indescriptible que viene a ser aún peor que las otras, trillará, asesinará, matará. Por lo tanto, la bienaventuranza del versículo 6 de Mateo 5 apuntaba a una justicia no solo la que vendría a través de nuestro Señor Jesucristo, sino que esta bienaventuranza apunta al fin de los tiempos, a la justicia final, los juicios sobre la tierra, los juicios de cada uno en particular, tanto la justicia que se va a impartir para el tribunal de Cristo a la iglesia del Señor, la justicia que va a hacer Dios con la nación de Israel para el juicio de la nación de Israel, y el juicio final registrado en Apocalipsis 20, 11, 12 en adelante, el juicio de las naciones o tribunal blanco, o el gran trono blanco. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Voy en el 8, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Voy al 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Voy al 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos serán saciados. Leo lo demás. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Absolutamente todos estos versículos finales apuntan a un nuevo mensaje, un nuevo mensajero, nuevas esperanzas. El pobre ahora tiene una esperanza de heredar el reino de los cielos. Los que lloran tienen la esperanza ahora de que serán consolados. Los mansos tienen la esperanza de que recibirán la tierra por heredad. Los que tienen hambre serán saciados, y lo que sobraba era hambre en ese tiempo. Y aquí no solamente era el hambre física, sino el hambre de justicia, el hambre de ser rescatados de un mundo perverso. Pero ahí estaba la puerta, ahí estaba el camino, la verdad y la vida, dando el mensaje de salvación, el que ha llegado a nuestras vidas también. Todo el mensaje de las bienaventuranzas apunta a un giro de 180. Los que padecen persecución por causa de la justicia reciben el reino de los cielos ahora con este mensaje. Los que son vituperados y los que son perseguidos no solamente recibirán la justicia de Dios, sino que hay una promesa que apunta incluso al reino de los cielos o al tribunal de Cristo si lo aplicamos a la iglesia. El versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Cuando enseñamos acerca del tribunal de Cristo y los galardones, uno de los versículos que nosotros utilizamos como fundamento para darle anclaje de que ese galardón se va a entregar en el reino de los cielos, no tiene lugar ese galardón en tribulación y gran tribulación. Tampoco tiene lugar ese galardón en el milenial, porque es un trato con la nación de Israel, punto y aparte. Por lo cual este galardón en el cielo apunta, este versículo 12 de Mateo 5 apunta principalmente a los creyentes, a los que reciben el mensaje, creen el mensaje, reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Era importante para mí mostrar aquí, porque esto es un fundamento cuando se enseña de los evangelios. Cuando se enseña de los evangelios es un fundamento muy importante mostrar dónde comienza el mensaje diferente, por el mensajero diferente, por el sacerdote nuevo, según el orden de Melquisedec. Es muy importante, porque aquí hay un antes y después en toda la historia de la humanidad, en todo el sentido, sobre todo en el mensaje, porque nada de lo que se escribió en los patriarcas, en los profetas,
se parece a las palabras del Señor. Y es importante marcar esta diferencia. Recuerde bien, tome nota, por favor, patriarcas, escriben un papelito los que apuntan, escriban patriarcas, escriban profetas, escriban Jesús, y cuarto, escriban gracia, tiempo de gracia. Lo vas a necesitar para lo que viene. El mensaje cambió, el mensajero era diferente, según un orden que no era sujeto a ninguna tribu que sirvió al altar. ¿Qué tribu sirvió al altar? La tribu de Leví. Jesús era de la tribu de Judá, de la cual ninguno sirvió al altar, según Hebreos 7. Un sacerdocio diferente, de una tribu diferente, en un orden diferente, según el orden de Melquisedec. Ahora, con este fundamento, movámonos por favor a Mateo capítulo 13, porque vamos a comenzar con la parábola. La primera parábola de esta serie de parábolas, vamos a mostrar la enseñanza circunstancial, la enseñanza trascendental de la parábola y las profundidades de la parábola que posiblemente no conocíamos antes. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 1. Tome nota. Ya apuntó en su papelito patriarcas, profetas, Jesús y gracia. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Aquel día salió Jesús de la casa, voy a leer desde la Biblia, y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por 1. Versículo 9 es el importante para comenzar a enseñar. El que tiene oído para oír, oiga. Cada vez, póngame atención ahora, cada vez que usted vea antes o después el que tiene oídos para oír, oiga, hay que poner atención. Cuando usted vea de cierto os digo, es un tipo de juramento que solamente lo podía hacer Dios. De cierto os digo, nunca lo va a ver que lo dice otra persona que no sea Jesús en la Biblia. El que tiene oído para oír, oiga, como punto final de una parábola, nos deja a nosotros una indicación de que esta parábola, por muy sencilla que parezca, puede contener en sí muchísima profundidad. Por esa razón queremos mostrarles la profundidad que puede alcanzar una parábola. Va a ser muy interesante para ustedes ver esta enseñanza. Sé que están quizás un poco emocionados. Bueno, al menos yo quizás estoy hablando por mí. Ok, fíjense. Antes de explicar lo que vamos a hacer, seguido en Mateo 13:10, hay un título que dice propósito de las parábolas. Porque los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué quiere decir aquí? Que Jesús está diciendo una parábola, la primera, pero no se puede tomar llanamente esta parábola. Lo que Jesús acaba de decir allí en códigos
Son misterios. Por esa razón, el énfasis del 9, cuando dice el que tiene oído para oír, oiga, se refiere a oído espiritual en nuestro tiempo. Para ese tiempo era para el que tenga la revelación de lo que yo acabo de decir. Todas estas parábolas iban a ser decodificadas una vez que llegase el Espíritu Santo a los profetas, perdón, a los apóstoles, corrijo, una vez llegase el Espíritu Santo a los apóstoles, y ellos entenderían entonces todo lo que estaba escrito en los profetas, palabras de Jesús, cuál sería entonces el mensaje para la edificación del cuerpo de Cristo. El que tiene oído para oír, oiga, significa también que en nuestro tiempo, hoy, usted y yo necesitamos también un oído espiritual para la palabra de Dios. Qué triste y qué lamentable es que pasemos tiempos y tiempos escuchando palabra de Dios, escuchando mensajes, escuchando predicaciones, escuchando enseñanzas, y eventualmente alguien le pregunte a usted que le dé algo, una explicación, una guianza de algo bíblico que usted sabe que escuchó, pero que no retuvo en su corazón y en su mente de parte de Dios. Eso es lamentable. Yo insto a todos los que están escuchando que oremos en la dirección de ser buenos retenedores y que repasemos los temas, que repasemos las cosas que escuchamos. Ok, dejando claro que Jesús habló misterio. Lo que Jesús le acaba de dar a los apóstoles es misterio. Ok, pero antes de enseñar el misterio de esta parábola, vamos a ver la primera razón por la cual Jesús enseña esta parábola, dice esta parábola, y después veremos los misterios. Porque hay un propósito inicial. ¿Cuál era el propósito inicial? El circunstancial, el momentáneo. Estos que estaban escuchando no tenían el Espíritu Santo. Al inicio de lo que leímos, dice en el 13:1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntaron mucha gente. Y toda la gente estaba en la playa. Esta parábola no era solamente para los apóstoles, era para toda la gente, y dentro de esas personas habían también mezclados fariseos, escribas y demás. No podía Jesús dar algo allí que ellos no tenían la capacidad de entender, pero Jesús tenía que dar una instrucción, un mensaje circunstancial, de acuerdo a la capacidad de la audiencia. Una audiencia que no tenía el Espíritu Santo, pero una audiencia que escuchó algo que iba a trascender, porque esa parábola iba a requerir de la revelación por el Espíritu Santo para entonces la edificación del cuerpo de Cristo. Pero la gente que estaba allí, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iban a hacer los que estaban allí? ¿Cómo se iban a ir para su casa? Aún la explicación de Jesús iba a ser incomprendida por algunos de los que estaban escuchando. Yo quiero que leamos un poquito de Mateo 13:10 en adelante para ir a lo profundo de la parábola. En los propósitos de la parábola, para la gente, lo circunstancial, lo que necesitaba Jesús enseñar allí. Pongan atención, por favor, en el versículo 13 de Mateo. La pregunta era, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les dice, por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis
y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón entienda y se conviertan, y yo los sano. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces viene Jesús, explica la parábola del sembrador. La explicación es sencilla acerca de la palabra de Dios. La primera explicación es que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es como como el ejemplo que acabo de dar, aquel que escucha una palabra y después se le olvida todo y no puede ni siquiera decirle a otro algo referente a lo que necesita hoy. El versículo 20, Mateo 13:20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. De eso hay bastante, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y 30 por uno. Ahí después viene el trigo y la cizaña, que esa la vamos a ver después. Esta explicación de la parábola, escuchen bien, aplica a nuestras vidas. Definitivamente se puede predicar de eso, pero yo no le vengo a enseñar una parábola de forma llana. No. Esto que usted está leyendo, usted lo puede aplicar a su vida, para que la palabra de Dios no llegue a tu vida de forma que, bueno, escuchaste, pero se te olvidó todo. Escuchaste, pero no aplicaste. Escuchaste, pero no viviste. Hay que tratar de vivir la palabra, que retengamos la palabra, aunque yo tenga que escuchar una enseñanza 4 veces. De hecho, lo he hecho. Cuando yo quiero aprender algo, yo pongo ese video 4 veces, 5 veces, las veces que sea. Orando al Señor, permíteme, Padre, retener esto. Yo sé que esto lo va a necesitar alguien. Yo necesito que esto quede guardado en mi corazón. Que aunque no me sepa el versículo bíblico, Padre, yo quiero poder tener la capacidad de entregar esto completa. Todos nosotros nos podemos identificar con la explicación de la parábola del sembrado. Los de corta duración, el que fue sembrado entre espinos, cuando viene el engaño de las riquezas que ahogan la palabra. Esto aplica también incluso para la iglesia, cuando muchas cosas llegan a una iglesia, se desvían del propósito del evangelio, que es hacer discípulos, llevar las buenas nuevas de salvación. Ahora, mirando nosotros ya lo circunstancial de la parábola, le invito a que se quede conmigo en Mateo 13, del 1 al 9. La parábola del sembrador es mucho más profunda de lo que se nos pudo enseñar. Amén. Cuando les dije, por favor, anoten patriarcas, profetas, Jesús y gracia, ¿verdad que sí? No se me ha olvidado. Estamos claros de lo que vamos a enseñar. La parábola del sembrador tiene una profundidad que cubre mucho más terreno de lo que necesitaban la audiencia, los apóstoles que estaban allí y posiblemente fariseos, entre ellos mezclados. Escuchen bien. La parábola del sembrador, anótelo allí en su papel, marca 4 tiempos. La parábola del sembrador marca 4 tiempos. ¿Cómo es eso, hermano? Que la parábola del sembrador marca 4 tiempos. Sí, hermano. Además de que el Señor estaba dando una palabra encriptada, nuestro Señor estaba marcando los 4 tiempos en los que el Padre planificó. Puede anotar estas cosas. Se estaba marcando los 4 tiempos en que el Padre planificó y ejecutó
el rescate del hombre caído en Adán. Esa explicación necesita apuntarla. Nuestro Señor y Salvador en ese momento habló en parábolas, él mismo lo dijo, para que se cumpla lo dicho por el profeta. ¿Cuál profeta? El profeta Isaías. Para que viendo no vean, ni oyendo oigan, ni yo los sane. Y esa sanidad tiene que ver con salvación. Para que tenga usted todos los datos de esta enseñanza y estudie más adelante de ella, anote Isaías 6, 9 al 10. Isaías 6, 9 al 10 se encuentra registrado por los profetas, en este caso Isaías, cómo Jesús le hablaría al mundo, cómo el Mesías le hablaría al mundo y a la nación de Israel en ese momento. ¿Cómo? El siervo sufriente que dice Isaías 53. Como el Emanuel, como el Teantropos, el Dios hombre, iba a hablarle a la nación de Israel, a los que lo escuchaban, de una forma encriptada, reservándose todo para el advenimiento del Espíritu Santo y la explosión de la revelación o iluminación que necesitamos hoy. En Isaías 6:9 se dan las instrucciones. Isaías 6:9 dice: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y graba sus oídos y cierra sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Jesús está tomando literalmente las palabras del profeta y está diciendo: por eso les hablo en parábolas, para que no entiendan. Pero en otras palabras, les está diciendo: tranquilos, tranquilos, mis hijos, que los que crean en mí recibirán por el Espíritu Santo la revelación de todo este mensaje. Entre los mensajes encriptados dentro de una parábola, y sobre todo en la del sembrador, se encuentra en la parábola del sembrador 4 tiempos. 4 tiempos. En el versículo 4 de Mateo 13 se encuentra el primer tiempo. En el versículo 4, Mateo 13:4 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Primer tiempo. Segundo tiempo está en el versículo 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol. Y se quemó porque no tenía raíz y se secó. Versículo 7, tercer tiempo. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero, hay una diferencia. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. La primera entrega que les hago acerca de los 4 tiempos, que no son fáciles de encontrar, es que esta palabra apuntaba a 2 formas de entrega. Escuchen bien, 2 formas de entrega. La entrega que se dio desde Génesis hasta Jesús, y la entrega que se daría desde Jesús hasta lo último de las naciones. Interesante, ¿verdad? Esta parábola está marcando 4 tiempos en los que se entregaría. Primero, el proyecto de rescate del hombre caído en Adán hasta Jesús. Y el tiempo de gracia marcaba el 4 tiempo. Y desde Jesús hasta llegar a los gentiles,
siendo los gentiles el cuarto tiempo. Lo vamos a explicar. Lo vamos a explicar. Primero, vamos a explicar la parte más llana y más fácil. ¿Cuál es esa, hermano? La que usted conoce y yo conozco. Vaya conmigo a Hechos 1, del 6 al 9. Vaya conmigo y anoten. Hechos 1, del 6 al 9. Dice así la palabra de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Miren los tiempos: en Jerusalén, primer tiempo; en toda Judea, segundo tiempo; en Samaria, tercer tiempo; y hasta lo último de la tierra, que tiene que ver con los gentiles, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 4 tiempos. La parábola del sembrador, además de marcar una enseñanza directa en ese momento, estaba marcando 4 tiempos. Y esos 4 tiempos es lo que dijimos. El primer tiempo que se marcó primero en el versículo 4. La palabra que cayó junto al camino y vinieron las aves y comieron, se refiere a esa palabra anunciada por el propio Jesús. Parte de la palabra que cae en pedregales tiene que ver con los que serían impactados por el evangelio en Judea. La que cae en los espinos tiene que ver con la extensión del evangelio un poco más hasta Samaria. Y la que cae en buena tierra, que da buen fruto, es la que llegaría hasta los gentiles, que es la que daría el fruto al 100, al 60 y al 30 por 1. La misma parábola marca esos 3 tiempos donde el evangelio, primero anunciado como lo vimos en las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, todo ese mensaje llegó en Jesús, pero tuvo poco alcance en sus días. Tuvo un poco más de alcance en su extensión, hasta que llegase a los gentiles, principalmente cuando llega un apóstol llamado Pablo y explota un evangelio hasta lo último de la tierra, porque desde que sale el evangelio de Samaria, de Judea y de Jerusalén, es donde se expande hasta lo último de la tierra. Ese es el tiempo futuro que marca esa parábola. Esa parábola está marcando 4 tiempos. Ahora yo quiero mostrarte lo interesante de esta parábola, y con esto terminaríamos esta enseñanza. Usted va a ver algo muy interesante, donde se encuentran marcados los 4 tiempos bíblicamente en el Antiguo Testamento, antes del advenimiento del Mesías. Vaya conmigo, le invito a Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Santo, todas las cámaras apagadas, estoy solito. ¿Ese es para que yo me concentre más o qué? Gloria a Dios, está bien, está bien, está bien. Me dejan solito aquí, está bien. Al más feo lo dejan solo. Miren, Génesis 8:7. Vamos a ver a partir de Génesis 8:7 cómo desde los días de
Noé se marcan los 4 tiempos de la palabra de Dios, los 4 tiempos del plan de Dios para el rescate del hombre. 4 tiempos que tienen que ver directamente con la parábola del sembrador de Mateo 13:1-9. En Génesis 8:7 dice así la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Ustedes todos conocen la historia de Noé, no tengo que decirle la historia. Dice así el 7, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Ese es el primer tiempo. Escuchen bien. ¿Por qué razón se trata aquí de un cuervo? Y en los demás ejemplos que vamos a ver, los otros 2 tiempos que vamos a marcar, se trata de una paloma. ¿Por qué? Porque en este tiempo es el tiempo de los patriarcas y sobre todo el tiempo donde reinó la muerte. Reinó la muerte. Esto vamos a dar un anclaje bíblico en Romanos 5:14. La parte más interesante de la enseñanza la vamos a encontrar ahorita. Póngase pilas. Romanos 5:14 dice la palabra de Dios. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Amén. Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Por esa razón, esto que está describiendo Moisés en el 8:7, el cuervo representaba la muerte. El cuervo representaba el periodo donde reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Repito, Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Perdón, el 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Romanos 5:14 tiene que ver con Génesis 8:7. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron. Ese fue el periodo donde reinó la muerte y por eso el tipo allí del cuervo representa la muerte. El periodo donde reinó la muerte después de que Adán cae y cede la autoridad a Satán. Versículo 8, el segundo tiempo. Envió también de sí, por segunda vez, envió también de sí una paloma. Ahora es una paloma, ya no es un cuervo. Gloria a Dios, esto tiene un significado. Para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a el arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo al arca. Este periodo de tiempo, que es el segundo tiempo, marca el tiempo de los profetas desde Moisés. La palabra de Dios dicha por los profetas tiene la representación de una paloma porque ya se trata de las promesas. Se trata de que ya el Padre estaba anunciando el Mesías. Ya se trata de que en esa paloma, representándose en ese evento que se diera con Moisés, ya representaba las buenas nuevas. Pero esa paloma no halló dónde sentar la planta de sus pies, porque la palabra que salía por los profetas no era recibida por el pueblo ni por la humanidad. Además era una palabra encriptada, porque Primera de Pedro 1:10 dice que los profetas que profetizaban no sabían a quién le profetizaban, solo que no para ellos, sino para nosotros anunciaban eso. Por esa razón, esa paloma no encuentra dónde posar sus pies. Era plan de Dios que todo eso estuviera encriptado, escondido, hasta
hasta el cumplimiento del advenimiento del Mesías y hasta el Espíritu Santo y la revelación por el Espíritu Santo. Esa paloma no encontró dónde sentar la planta de sus pies y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo al arca. Versículo 10 al 11 está el tercer tiempo. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma. Ven que de nuevo es la paloma, ya no es más cuervos, acabaron los cuervos. Y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. ¡Aleluya! ¿Sabe que esa hoja de olivo representa a nuestro Señor Jesucristo? La hoja de olivo representa a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué lindo es el Señor! ¿Cómo nos deja estos misterios escondidos? Usted puede revisar en Romanos capítulo 11 para darle anclaje bíblico a esto, de que nosotros somos las ramas silvestres. Escuche bien, no tengo tiempo para ir a Romanos, pero en Romanos 11 usted va a ver 2 símbolos paulinos donde cataloga a Israel como las ramas desgajadas del olivo, que es Cristo. Nosotros somos las ramas silvestres, los gentiles, que somos injertados en el olivo original. ¿Quién es el olivo? Cristo. Cristo en plena revelación es el olivo. Las ramas originales son Israel, que fueron desgajadas. Según el misterio paulino, a todos nos sujetó a desobediencia para tener misericordia de todos. Eso lo venimos enseñando. Israel, las ramas desgajadas que también serán de nuevo pegadas. Nosotros las ramas silvestres que somos injertados. Y Cristo, el olivo. No estamos aquí inventando nada. El olivo de la paloma en Génesis 8, 10, 11 es Cristo. Alabado sea Cristo. Repito de nuevo. En el versículo 11. Génesis 8, 11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la faz de las aguas. Significa en el mundo espiritual que ya el tiempo estaba cumplido. El tiempo estaba propicio. El tiempo era adecuado para el advenimiento del Hijo del Dios viviente. La calma de las aguas significa que era el tiempo que Dios eligió para que el Mesías anunciado llegase a la tierra. Ahora, el cuarto tiempo, según la parábola del sembrador, ahora encriptada en Génesis 8. Ahora vamos a leer el versículo 12 y 13 y con eso terminamos. Dice que Noé esperó aún otros 7 días. Mucha atención, 7 es un número importante en la Biblia. Y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Antes de leer el 13, escuche bien. ¿Por qué la paloma no volvió más? Porque ahora el evangelio sería anunciado y llegaría a los gentiles y sería predicado el evangelio a todas las criaturas. Ahora la paloma no regresó, porque la paloma representa también el Espíritu Santo, quien se encuentra haciendo la obra de expansión del evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dan un fuerte amén a esta palabra? Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es encontrar estos mensajes en la Biblia. Quiere decir, amados hermanos, que las parábolas, cuando nosotros no predicamos o no utilizamos en algunas enseñanzas doctrinales las parábolas, no significa que nosotros estamos perdidos en la nebulosa con las parábolas. No se equivoquen, como acá. Tenemos para enseñar y vamos a compartir qué tanto hay en las parábolas. Pero hay que dedicarle a las parábolas este tiempo especial para poder decodificar los mensajes hermosos que tiene el Señor aquí para nosotros. Quiere decir que nosotros tenemos un Dios tan pero tan grande, tan poderoso, que puede decodificarnos estas cosas por el Espíritu hoy. Qué lindo es el Señor. Como en Génesis 8, desde el arca, marcó 4 tiempos donde el plan de salvación, del rescate del hombre,
se verían marcados. Porque un tiempo marcó el reinado de la muerte. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, según Romanos 5:14. Por eso el cuervo, porque reinó la muerte. A partir de Moisés y los profetas aparece una paloma. Segunda paloma trae el olivo, que era el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de nuestro Señor Jesucristo y el tiempo del Espíritu Santo hasta llegar el Evangelio a los gentiles. Por eso la paloma no regresa más. Y para culminar la lectura del 13 completo, Génesis 8:13, y sucedió que en aquel año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Quitar la cubierta del arca también puede significar el velo rasgado y la entrada confiadamente al trono de la gracia. Amados hermanos, esta enseñanza nos deja a nosotros algo muy claro, ya cerrando esta enseñanza. Cuando Isaías 42:9 dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. El que anuncia cosa nueva, ahora por el Espíritu Santo nos las entrega como un regalo de gracia. Por el Espíritu Santo, amados hermanos, es la única forma que nosotros, por gracia, podemos encontrar que el Dios Todopoderoso, si usted o a alguien todavía le queda duda del poder de Dios, solamente hay que ver cómo el Señor determina los tiempos en la palabra de Dios y puede esconder mensajes tan exquisitos que encontramos que en Génesis hay códigos que se alinean a una parábola del sembrador en 4 tiempos y que trascienden porque también son los 4 tiempos: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué hermoso es el Señor! Y el poder de Dios se manifiesta en esta forma tan grande a través de las Sagradas Escrituras. Y por eso Isaías 46:8 dice, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas, como la que acabamos de ver, desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo 10 de Isaías 46, que anuncio los porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo, hablando del Mesías. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Qué lindo es el Señor, que nos enseña todas estas cosas a través de su palabra. Yo espero que esta enseñanza, mensaje, sea de gran bendición a sus vidas. Extienda sus manos hacia acá, por favor, voy a orar por ustedes. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza. Te damos gracias por el regalo de gracia a través de tu sangre, por el regalo, por ese don celestial del Espíritu Santo, quien solamente por él y por tu gracia podemos nosotros encontrar que todo estuvo escrito y determinado en tu palabra. Permite, Señor, que nosotros tengamos hambre y sed, no de escuchar mensajes repetitivos, Señor, sino escuchar vino nuevo, cosas nuevas, Señor, que no nos han enseñado nunca. Permite, Señor, que esta congregación, este remanente de hombres y mujeres que de forma sencilla determinan separar para ti tiempo y escuchar este mensaje desde esta humilde plataforma y por este humilde siervo, Señor, que tú has escogido. Te doy gracias, Señor, y bendigo cada hogar, cada familia. Pido para ellos, Señor, y sus hogares, protección del cielo, que tu Espíritu Santo forme un sello invisible en el mundo espiritual, impenetrable, que no puedan ser tocados, Señor, por ninguna maldad, por ningún tipo de maleficio, por ningún tipo, Señor, de nada malo.
ni demonios, ni brujería, ni hechicería, Señor, porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Caminamos en victoria. Somos bendecidos con toda bendición celestial y estamos sentados a tu diestra, juntamente con Cristo Padre. Yo te pido que ese hambre por el aprender y la paciencia que se necesita para aprender aumente en cada uno de nosotros. Porque se necesita amor por tu palabra, paciencia para aprender. Porque los afanes de este siglo, Señor, y el engaño de las riquezas entran y ahogan la palabra. Y muchas veces, Señor, entre el corre-corre y los quehaceres, a veces somos como Marta, Señor, afanados y turbados, cuando lo más importante es estar sentado a tus pies escuchando tu palabra. Yo bendigo los oídos que van a escuchar esta enseñanza y a cada uno de mis hermanos que están en sus hogares. En el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Adelante, Grace. Amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarnos la noche de hoy. Como saben, tenemos abiertas las peticiones de oración. La cruz está ante mí. La cruz está